Una patada en las costillas fue suficiente para derribar un reino. En la jerarquía del mundo de los hombres lobo, el hijo de un alfa puede hacer lo que quiera con una camarera humana. O eso creía él. Cuando Caleb, el mimado heredero de la manada Blackwood, decidió utilizar a una tranquila camarera como saco de boxeo, no se dio cuenta de que no estaba pateando a una víctima. Estaba despertando a un depredador. Sea testigo del momento en que el hombre más temido del territorio se dio cuenta de que su hijo acababa de declarar la guerra a una leyenda que todos creían muerta. Esto no es un cuento de hadas. Es una brutal lección de respeto. La lluvia azotaba las ventanas agrietadas del Mix Roadhouse, un restaurante en ruinas aferrado al borde de la Ruta 66, justo fuera de los límites del territorio de la manada Blackwood. En el interior, el aire olía a café rancio, grasa de tocino y el característico olor a perro mojado de los cambiaformas que buscaban refugio de la tormenta. Tessa se bajó la visera de su descolorida gorra de béisbol, ocultando sus ojos. Rascó los restos de una hamburguesa en un cubo de basura, con movimientos mecánicos. Para los clientes del Mix, ella no era nadie, solo Tess, la chica muda que fregaba los suelos y aguantaba los insultos de los camioneros sin pestañear. Llevaba un chándal gris holgado y un uniforme 2 tallas más grande, ocultando deliberadamente un físico que no era el de una camarera famélica, sino más bien el de un acero enrollado. «Oye, más café, cariño», resuñó una voz desde la mesa de la esquina. Tessa no levantó la vista. Conocía esa voz. Caleb Blackwood, el hijo de 22 años del rey Lycan, Silas Blackwood. Caleb era la definición misma de un desperdicio real. Guapo, con un aire afilado y cruel, con el pelo oscuro de su padre, pero sin la disciplina de éste. Estaba rodeado de 3 matones que se reían demasiado fuerte de sus chistes. Tessa se acercó con la cafetera en la mano, con paso firme. Mientras servía, Caleb sonrió con aire burlón y estiró las piernas. No las movió cuando ella intentó pasar por el estrecho espacio. «Cuidado, no te desvíes». Caleb se burló cuando la cadera de Tessa rozó su bota. Tessa no dijo nada. Dio un paso atrás, con la mirada fija en la mesa. Regla número 1 para esconderse a plena vista: nunca entres en contacto. Se dio la vuelta para marcharse. «Estoy hablando contigo». Caleb espetó, con el ego herido por su silencio. El alcohol de su aliento era acre, mezclado con el olor de la agresividad. «Mi padre es el dueño de esta tierra, lo que significa que yo soy el dueño de esta mesa, de este restaurante y de la tierra que pisas». Tessa siguió caminando. «Ese fue el error. No te alejes de mí», rugió Caleb. La atacó. Fue un movimiento cobarde, una patada cruel dirigida directamente a su espalda, diseñada para enviarla de cara contra la barra. Era una patada que habría destrozado la columna vertebral de un humano o humillado a un lobo de menor rango. Pero Tessa no era humana y, desde luego, no era de menor rango. El tiempo pareció ralentizarse. Tessa sintió el desplazamiento del aire antes de que la bota entrara en contacto. Su cuerpo, inactivo durante 3 años, se despertó con una violenta sacudida. El instinto se impuso a su tapadera. No cayó de bruces. Giró. Con una velocidad que se difuminó en una sombra, Tessa bajó su centro de gravedad. Su mano izquierda se disparó, no para bloquear, sino para atrapar. Agarró el tobillo de Caleb en el aire, clavando los dedos en el cuero de su bota de diseño con la fuerza de una prensa hidráulica. El restaurante quedó en silencio. La gramola pareció tartamudear. Caleb parpadeó, confundido. Intentó retirar la pierna. No se movió. Miró a la camarera, la miró de verdad y por primera vez vio más allá de la grasa de su rostro. Vio unos ojos que ardían con una fría luz violeta dorada, un color que no debería existir. «Suéltame», gruñó Caleb, con la voz ligeramente temblorosa. «Deberías haber dejado propina», susurró Tessa. Su voz estaba oxidada por la falta de uso, pero tenía una resonancia que hacía vibrar los cubiertos de las mesas. «He dicho que me sueltes, asqueroso». Tessa le torció la muñeca. Un crujido repugnante resonó en la sala. Caleb gritó, un sonido humano agudo que avergonzaba a su sangre de lobo.
Tessa no se detuvo ahí. Le tiró de la pierna rota, arrastrándolo fuera del banco. Cuando cayó al suelo, ella realizó un movimiento fluido, pisándole el pecho e inmovilizándolo con una fuerza tal que rompió las baldosas del linoleum bajo su espalda. Los tres matones de la mesa se levantaron rápidamente, transformándose parcialmente, extendiendo las garras y mostrando los colmillos. «¡Quítate de encima!», rugió el más grande, un bruto llamado Jax, lanzándose hacia su garganta. Tessa ni siquiera lo miró. Agarró un dispensador de servilletas de metal de la mesa sin apartar la vista de Caleb y le dio un revés a Jax sin girar la cabeza. El dispensador de metal se estrelló contra la sien de Jax. El matón de 113 kilos salió volando hacia atrás como si lo hubiera atropellado un camión, atravesando la pared de yeso y cayendo en la cocina. Los otros dos se quedaron paralizados. Tessa se inclinó, con la cara a pocos centímetros del alfa quejumbroso. Si rompes los muebles, los pagas. Si rompes la pieza, pagas con sangre. Caleb jadeaba buscando aire. Su factor curativo intentaba recomponer su tobillo, pero el daño era grave. ¿Sabes quién soy?, jadeó. Mi padre, el rey Silas. Sé quién es tu padre, dijo Tessa, sin miedo en la voz. Si es la mitad de hombre que dicen las historias, le avergonzará haber engendrado a un cobarde como tú. La puerta principal del restaurante se abrió de golpe. La tormenta del exterior pareció invadir la sala, trayendo consigo una ráfaga de viento y un olor tan potente que obligó a todos los lobos de la sala a inclinar el cuello en señal de sumisión. Era el aroma del ozono, del pino y del poder absoluto y aplastante. El rey Silas Blackwood había llegado. El ambiente en Mick's Roadhouse pasó de ser una pelea de bar a una cámara de ejecución en un instante. Silas Blackwood ocupaba toda la puerta. Medía 1,95 y era puro dominio depredador. Llevaba un traje táctico de color carbón que le ceñía los hombros, y la lluvia goteaba de su cabello oscuro. Sus ojos eran del color de las nubes de tormenta, y en ese momento estaban fijos en la escena que tenía ante sí. Su hijo, el príncipe heredero del territorio, estaba inmovilizado en el suelo por una camarera que parecía pesar 55 kilos, empapada. Silas no gritó, no rugió, simplemente entró en la sala, con sus botas resonando pesadamente y rítmicamente. Los clientes que quedaban se dispersaron, pegándose a las paredes para evitar su paso. «Una explicación», dijo Silas. Una sola palabra, pesada como una lápida. Caleb, al ver a su padre, pasó del miedo a una indignación patética. «Padre, mátala. Es una sinvergüenza. Me atacó sin motivo. Me rompió el tobillo». Silas se detuvo a 1 metro de ellos, miró la pierna torcida de su hijo, luego a la ejecutora inconsciente incrustada en la pared de la cocina y finalmente su mirada se posó en Tessa. Esperaba que la chica humana temblara. Esperaba que suplicara clemencia, que liberara a su hijo y se humillara. En cambio, Tessa presionó con más fuerza su bota sobre el esternón de Caleb, lo que le hizo atragantarse con su siguiente mentira. Levantó lentamente la cabeza y miró fijamente al rey Lycan. No se inmutó. No apartó la mirada. «Él me dio una patada», dijo Tessa con calma. «Yo le devolví la patada». Silas entrecerró los ojos. La audacia era asombrosa, pero lo que más le intrigaba era lo que percibía, o más bien lo que no percibía. Esta mujer no tenía olor de manada. Olía a aceite de fritura viejo y jabón barato, pero debajo de eso había un ligero olor metálico, el olor de la sangre vieja y la adrenalina. «¿Eres humana?», preguntó Silas en voz baja, poniéndola a prueba. «¿Importa eso?», preguntó Tessa. «Importa si quieres salir de esta habitación con la cabeza intacta», respondió Silas con suavidad. «Aléjate de mi hijo». «No se ha disculpado», dijo Tessa. Los demás guardias se quedaron boquiabiertos. Nadie desafiaba a Silas Blackwood. Silas ladeó la cabeza, con una pizca de diversión que contrastaba con su ira. «¿Quiere una disculpa de un licántropo? Tienes ganas de morir, chica. Tengo ganas de respeto», corrigió ella. «Y una petición para que pague la pared que acaba de comprar su amigo». Silas miró a Caleb. «¿La tocaste primero?».
Caleb balbuceó. Ella se interpuso en mi camino. Solo es una sirvienta, padre. Mira lo que me ha hecho. Es peligrosa. Es una camarera. Dijo Silas con frialdad, sin apartar los ojos de Tess. Y tú eres un alfa entrenado. Si una camarera puede romperte una pierna e inmovilizarte en menos de 10 segundos, la vergüenza es tuya, no suya. Silas metió la mano en la chaqueta, sacó un grueso fajo de billetes y lo tiró sobre la barra para apagar la pared y el café. Entonces su expresión se ensombreció. La diversión desapareció. El rey regresó. «Ahora», ordenó Silas, bajando la voz una octava y haciendo temblar el suelo. «Apártate». La orden alfa golpeó a Tessa. Era un peso psíquico diseñado para forzar la sumisión de cualquier criatura viviente. Para un humano normal, provocaría terror. Para un lobo normal, lo obligaría a arrodillarse. Las rodillas de Tessa no se doblaron. Sintió la presión, un dolor de cabeza punzante detrás de los ojos. Pero su mente era una fortaleza construida sobre años de trauma y disciplina. Lentamente retiró el pie del pecho de Caleb y dio un paso atrás deliberadamente. No en señal de sumisión, sino de obediencia. Silas se quedó paralizado. Ella se resistió. Un humano no puede resistirse a una orden alfa, lo que significaba una cosa. «Agarradla», ordenó Silas, con tono clínico. Los dos guardias restantes se abalanzaron sobre ella. Tessa no huyó. Suspiró, un sonido de profundo agotamiento. Solo quería terminar mi turno. Cuando el primer guardia la golpeó, Tessa se agachó bajo su brazo, le dio un codazo en los riñones y utilizó su impulso para lanzarlo contra la máquina de discos. El segundo guardia, un hombre fibroso llamado Vinny, intentó flanquearla. Tessa utilizó un movimiento que Silas solo había visto usar a mercenarios de élite en las guerras orientales. Una patada barrida que derribó a Vinny, seguida de un golpe preciso en la arteria carótida que lo dejó inconsciente antes de que tocara el suelo. Tardó 4 segundos. Tessa se quedó de pie entre los cuerpos que gemían, respirando con dificultad, con las manos levantadas en una postura defensiva de Krav Maga. Silas se quedó solo. Se desabrochó la chaqueta táctica y la tiró sobre una silla cercana. Se arremangó, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y cubiertos de viejas cicatrices de batalla. «¿Quién te enseñó el estilo Viper?», preguntó Silas, dando un paso adelante. «Mi padre», respondió Tessa, siguiendo con la mirada cada uno de sus movimientos. «¿Y quién es tu padre?». «Muerto», respondió ella secamente. «Veamos si te enseñó lo suficiente como para sobrevivir a un rey», gruñó Silas. Se movió. No se transformó en lobo. No lo necesitaba. Se movió con una velocidad sobrenatural, un movimiento borroso. Lanzó un golpe de prueba. Tessa lo paró y su antebrazo chocó con el de él como 2 barras de hierro. El impacto envió una onda de choque por el brazo de Silas. Ella era fuerte, increíblemente fuerte. Él presionó el ataque, una ráfaga de golpes que habría liquidado a un luchador normal. Tessa bloqueó, esquivó y se zafó. Sus movimientos eran eficientes, desesperados. No intentaba ganar, intentaba sobrevivir. Silas le agarró la muñeca y le retorció el brazo a la espalda. Tessa contraatacó corriendo por la pared y dando una voltereta hacia atrás sobre él, rompiendo su agarre. Aterrizó en cuclillas, deslizándose hacia atrás. Silas se volvió, con una sonrisa genuina, tocándose los labios por primera vez en años. Era una mirada aterradora. «No eres humana, eres un lobo, pero has enmascarado tu olor». «¿Cómo?». Tessa se limpió un hilo de sangre del labio. Su sombrero se había caído durante la pelea. Su cabello caía suelto, blanco plateado, del color de la luz de la luna. Un color raro, un color real. Silas se detuvo en seco. Se quedó mirando su cabello, luego sus ojos violetas. Un recuerdo largamente enterrado salió a la superficie. Una masacre hace 10 años. Una manada rival destruida. Un niño desaparecido. «La nacida de la luna», susurró Silas, y la comprensión le golpeó con más fuerza que cualquier puñetazo. «Eres la hija de Alfa Ragna».
El restaurante volvió a quedarse en silencio. Caleb, todavía agarrándose la pierna en el suelo, palideció. Ragna, el rey loco, creía que los habías matado a todos. Tessa enderezó la espalda, abandonando por completo su papel de camarera. El aire a su alrededor comenzó a vibrar con el calor. «Se te escapó uno», dijo. Tessa supo en el momento exacto en que la dinámica del restaurante pasó de ser una pelea a una situación con rehenes. La revelación de su linaje, la hija de Alpha Ragna, el tirano loco que Silas había destronado una década atrás, no solo sorprendió a los presentes, les dejó sin aliento. Silas Blackwood la miró fijamente, con sus ojos gris tormenta, analizando cada centímetro de su rostro, buscando el fantasma de su antiguo enemigo. Vio el parecido en la mandíbula afilada y, sin lugar a dudas, en esos ojos violetas que marcaban el linaje de los nacidos de la luna. Lobos bendecidos por la propia diosa de la luna, con mayor velocidad y volatilidad. «Deberías estar muerta», dijo Silas, con una voz que se convirtió en un rugido que vibró en el pecho de Tessa. «Quemé la mansión Crescent hasta los cimientos. Nadie salió con vida. El fuego es traicionero», respondió Tessa, con los músculos tensos, lista para saltar. «A veces no alcanza las cosas que más quiere quemar». Caleb, todavía en el suelo, dejó escapar un gemido de dolor, pero sus ojos se movían rápidamente entre su padre y la camarera con un nuevo brillo peligroso. «Padre, ella es una Ragna según la tradición de la sal y el hierro. Debe ser ejecutada aquí y ahora. Es una amenaza para tu reinado». Silas no miró a su hijo. «Silencio, muchacho. Ni siquiera has podido controlar a una camarera. No te atrevas a aconsejar a un rey sobre cómo manejar una luna». Tessa vio su oportunidad. Silas se distrajo solo por una fracción de segundo por su decepción con su hijo. Ella dejó caer una bola de humo que había sacado de su bolsillo, una mezcla casera de harina y pimienta que guardaba para emergencias. La lanzó al suelo. Una nube de polvo blanco y asfixiante explotó hacia arriba. Tessa no esperó. Salió corriendo hacia la salida trasera, pasando por encima del cuerpo inconsciente del matón al que había tirado antes. Llegó al asfalto mojado del callejón y la lluvia empapó al instante su sudadera gris. Corrió hacia la valla metálica y enganchó los dedos en la malla. Estaba a mitad de camino cuando una mano la agarró por el tobillo. No fue un agarre brusco, fue una pinza de hierro. Silas Blackwood no había huido. Se había movido con la imposible y fluida elegancia de un fantasma. La tiró hacia abajo. Tessa giró en el aire, aterrizó de pie e inmediatamente le dio una patada en las rodillas. Silas saltó por encima de la patada sin inmutarse. Atrapó un puñetazo con la palma de la mano abierta. El impacto resonó como un latigazo. «¡Ya basta!», ordenó Silas. «No voy a volver a una celda», espetó Tessa, luchando contra su agarre. «No vas a ir a una celda», dijo Silas, apretándolo justo para inmovilizarle el brazo sin romperlo. «Vas a ir a la finca. Si quisiera matarte, niña, nunca habría salido de esa cafetería». La atrajo hacia él, con la nariz cerca de su cuello. La lluvia había lavado parte del jabón barato y el agente enmascarador se estaba desvaneciendo. Debajo, el aroma era embriagador. Lilas, ozono y el olor metálico del poder de alto nivel. Era un aroma real. «¿Por qué ocultarlo?», preguntó Silas, con la cara a pocos centímetros de la de ella. «Con tu linaje podrías haber luchado por tener tu propia manada. Y acabar como mi padre, loco de poder y paranoico». Tessa dejó de forcejear. Lo miró fijamente a los ojos. «Vi lo que le hizo el poder. Elegí la paz. Tu hijo me ha quitado eso hoy». El SUV negro se detuvo a la entrada del callejón. 2 guardias más, lobos torianos de élite vestidos con trajes, salieron y abrieron la puerta trasera. Silas la guió hacia el coche. No era una oferta. «Sube», ordenó Silas. «Tenemos mucho que discutir, y si vuelves a huir, tendré que romperte las piernas». «Preferiría no hacerlo. Luchas bien». Tessa dudó, calculó las probabilidades. 2 élites, un rey y su tapadera descubierta. Huir significaba ser perseguida por toda la alianza norteamericana. Ir con él significaba entrar en la boca del lobo,
pero al menos estaría dentro. Se deslizó en el interior de cuero del Jaguar. Caleb fue cargado en otro vehículo, maldiciendo y gritando a los paramédicos. Mientras la caravana se alejaba a toda velocidad de la posada de Mick, dejando atrás el maltrecho restaurante bajo la lluvia, Silas se sentó junto a Tessa, pulsó un botón y levantó la mampara de privacidad. «Mi hijo es un tonto», dijo Silas, mirando por la ventana el bosque que pasaba. «Pero tiene razón en una cosa. Tu existencia es una pesadilla política. El Consejo cree que los Ragnaroline están extintos. Si descubren que te estoy protegiendo, pensarán que estoy tratando de criar un superlobo». Tessa se rió, un sonido amargo y agudo. «¿Por eso me llevas contigo? ¿Para criarme?» Silas se volvió hacia ella con una expresión indescifrable. «Te llevo conmigo porque humillaste a mi heredero en menos de un minuto. Eso te hace útil. Caleb necesita un maestro o un sustituto». Tessa se quedó paralizada. «No me uniré a tu manada. No tienes elección», dijo Silas en voz baja. «Has revelado tus ojos. Se correrá la voz. Ahora eres la criatura más valiosa y perseguida de este continente. Bajo mi techo, eres una invitada. Fuera de él, eres un trofeo». El coche atravesó unas enormes puertas de hierro, revelando la finca Blackwood, una extensa mansión gótica construida con piedra oscura situada en lo alto de un acantilado con vistas al océano. Parecía una fortaleza. «Bienvenida a casa, Tessa», murmuró Silas. La habitación de invitados que Silas le había asignado era más grande que todo el apartamento que Tessa alquilaba encima de la lavandería. Tenía una cama con dosel, una chimenea con leña ya encendida y un balcón que ofrecía una vista impresionante de las olas rompiendo abajo. También tenía una cerradura en el exterior de la puerta y rejas en las ventanas que estaban pintadas para parecer hierro decorativo, pero que en realidad eran de titanio reforzado. Tessa no durmió. Pasó las primeras 3 horas caminando de un lado a otro, buscando puntos débiles. No había ninguno. La finca Blackwood estaba construida para mantener fuera a los ejércitos y dentro los secretos. Se quitó el uniforme grasiento y se duchó, frotando la piel para eliminar el olor de la cafetería. Encontró ropa en el armario, seda, terciopelo, ropa deportiva de alta gama. Todo le quedaba perfecto. Era inquietante. Implicaba que Silas la había estado observando desde hacía más tiempo que solo hoy, o que sus recursos eran simplemente aterradoramente eficientes. Eligió un sencillo conjunto táctico negro, pantalones cargo y una camisa ajustada de manga larga. Llamaron a la puerta. Antes de que pudiera responder, la cerradura hizo clic. No era Silas. Caleb entró cojeando con muletas, con el tobillo enfundado en una bota curativa de alta tecnología. Tenía el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Ya no parecía el chico arrogante del restaurante. Parecía maníaco. Cerró la puerta tras de sí y la cerró con llave. «Estás mejor así, limpio», se burló Caleb, apoyándose en las muletas. «Menos como basura». Tessa se quedó junto a la chimenea, con las manos colgando a los lados. «Vete, Caleb. Tu padre dijo que yo era un invitado. Mi padre colecciona vagabundos», espetó Caleb, acercándose cojeando. «Cree que puede domesticarte, utilizarte para curarme». Le oí hablar con el consejero. «Quiere convertirte en mi guardaespaldas personal. ¿Te imaginas el insulto? La mujer que me rompió la pierna, protegiéndome las espaldas». «No te protegería las espaldas», dijo Tessa con frialdad. «Las vigilaría para asegurarme de que no tropezaras con tu propio ego». «No». El rostro de Caleb se retorció. Dejó caer una muleta y metió la mano en el bolsillo, sacando un pequeño objeto plateado, una jeringa. El líquido que contenía brillaba con un enfermizo color verde, un concentrado de acónito, letal en dosis altas, paralizante en pequeñas. «No estoy aquí para luchar contra ti, Tessa», susurró Caleb, con la voz temblorosa por una mezcla de miedo y malicia. «Estoy aquí para corregir un error. Si mueres esta noche mientras duermes, un trágico suicidio por el estrés de tu pasado, mi padre seguirá adelante. El consejo nunca se enterará y yo no tendré que verte todos los días». Se abalanzó sobre ella.
Por un momento fue rápido. La desesperación le dio velocidad. Lanzó la jeringuilla hacia su cuello. Tessa no retrocedió. Se colocó en su guardia. Le agarró la muñeca con la mano izquierda y le clavó el pulgar derecho en el punto de presión debajo de la axila. Caleb jadeó con los dedos entumecidos. La jeringa cayó sobre la gruesa alfombra. Tessa le quitó de un puntapié la muleta que le quedaba. Caleb se derrumbó de rodillas. Ella recogió la jeringa y la sostuvo a contraluz. La perdición de los lobos. El veneno de los cobardes. Lo miró. ¿Quieres matarme? Hazlo con tus garras. Hazlo como un lobo. Yo soy un lobo, chilló Caleb, con lágrimas de frustración brotándole de los ojos. Pero no puedo vencerte. Eres un monstruo de la naturaleza, una abominación nacida de la luna. Yo no soy la abominación aquí, dijo Tessa en voz baja. Se arrodilló, poniendo su cara a la altura de la de él. Dime una cosa, Caleb. ¿Por qué le tienes tanto miedo a tu padre? Caleb se quedó paralizado. La pregunta lo tomó por sorpresa. Yo no le tengo miedo. Tú sí. Eres débil. Me atacaste en la cafetería porque necesitabas sentirte importante. Estás aquí intentando matarme porque te aterra que ocupe tu lugar. Pero esta es la verdad. No quiero tu lugar. No quiero la corona. Caleb la miró fijamente. Entonces, ¿qué quieres? Quiero saber el nombre del hombre que realmente mató a mi padre, susurró Tessa. Caleb abrió mucho los ojos. ¿Qué? Mi padre lo mató. Todo el mundo lo sabe. Silas Blackwood le arrancó la garganta a Ragnar. No. Tessa negó con la cabeza. Yo estaba allí. Estaba escondida en los conductos de ventilación. Vi la pelea. Silas derrotó a mi padre. Sí, lo tenía inmovilizado, pero no lo mató. Silas se dio la vuelta para marcharse y perdonarle la vida. Alguien más salió de las sombras. Alguien que llevaba una capa con capucha con un emblema de una serpiente roja. Dispararon a mi padre con una flecha de plata mientras estaba en el suelo. Silas se atribuyó el mérito para mantener su imagen de fuerza, pero él no le dio el golpe. Caleb se quedó en silencio. Su mente iba a toda velocidad. Una serpiente roja. Eso es el escudo del Sindicato del Sur. Los comerciantes rebeldes. Exacto. Tessa dijo, tu padre está protegiendo a alguien o le están chantajeando. Necesito averiguar cuál de las dos cosas es. Antes de que Caleb pudiera responder, la pesada puerta de roble se abrió de golpe. La madera se astilló alrededor de la cerradura. Silas estaba allí de pie. Miró de la jeringa en el suelo a Caleb, que estaba de rodillas, y a Tessa, que sostenía el veneno. Su expresión era aterradoramente tranquila. Explíquese, dijo Silas. Tessa se levantó y le lanzó la jeringa a Silas. Él la atrapó sin esfuerzo. Su hijo me trajo un tentempié antes de acostarse, dijo Tessa secamente. Lo rechacé. Silas olisqueó la jeringa. Sus ojos brillaron con un ámbar profundo y violento. Miró a Caleb. Has traído veneno a mi casa para matar a una invitada bajo mi protección. Es un monstruo. Caleb gritó y retrocedió. Te está manipulando. Silas se acercó a su hijo. No le golpeó, simplemente se agachó, agarró a Caleb por el cuello de la camisa y lo levantó del suelo con una mano como si fuera un muñeco de trapo. No tienes honor, dijo Silas, con voz llena de disgusto. Y sin honor, no eres uno de mis lobos. Arrojó a Caleb al pasillo. Fuera de mi vista, si vuelves a acercarte a esta ala de la casa, te despojaré de tu título y te desterraré a las tierras grises. Caleb se alejó a toda prisa, sollozando y arrastrando su pierna mala. Silas cerró la puerta rota y se volvió hacia Tessa. De repente, la habitación parecía pequeña. Lo has manejado bien, dijo Silas. La mayoría lo habría matado. Es patético. Tessa se encogió de hombros. Matarlo sería una pérdida de energía. Silas se acercó. El aire entre ellos crepitaba. Le has hablado de la serpiente roja. Tessa se tensó. Estabas escuchando. Lo oigo todo en esta casa, dijo Silas. Se detuvo a un palmo de ella. Tienes razón. No maté a Ragnar. Pero te equivocas sobre por qué me atribuí el mérito. ¿Entonces por qué? Preguntó Tessa.
Porque si el mundo supiera que un asesino humano del sindicato puede matar a un rey alfa, dijo Silas con gravedad, la guerra que se desataría nos destruiría a todos. Los lobos deben creer que solo un lobo puede matar a un rey. La miró, suavizando la mirada. Pero ahora el sindicato sabe que estás viva. El incidente del restaurante ya está en las redes sociales. Vieron tus ojos. Vendrán a por ti, Tessa. Que vengan, dijo ella. Lo harán, respondió Silas. Pero primero debes demostrar a mi manada que mereces respirar su aire. Mañana llegará el consejo. Exigirán tu cabeza. He invocado el derecho de la arena. Tessa sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. El derecho no se ha utilizado en 50 años. Es la única manera. Silas dijo, debes luchar, no contra mí, no contra Caleb. ¿Contra quién? Silas se volvió hacia la ventana, mirando la tormenta. Contra los 3 alfas más fuertes de la manada simultáneamente. Y no puedes transformarte. Debes luchar en forma humana. La arena de la manada Blackwood no era un estadio. Era un foso excavado en los acantilados de piedra caliza, abierto al cielo gris y agitado. El suelo estaba compactado con tierra y arena, manchado de oscuro por generaciones de desafíos. Cientos de lobos se alineaban en las gradas de piedra. El aire olía a pelaje mojado, expectación y sed de sangre. Tessa se situó en el centro del foso. Llevaba una sencilla armadura de cuero, una coraza, tirantes y pantalones holgados. Iba descalza, lo que le permitía sentir las vibraciones de la tierra. Arriba, en el palco real, Silas estaba sentado en un trono tallado en obsidiana. A su lado se sentaban los miembros del consejo, 3 lobos ancianos de pelo blanco y mirada severa. Caleb estaba de pie en las sombras detrás de ellos, con el rostro cubierto por una máscara de odio. «La acusada, Tesser, de la casa Ragna», anunció el heraldo, con la voz amplificada por la acústica de la fosa. «Se le acusa de existir en contra del edicto de extinción. El rey Silas le ha concedido el derecho a la arena. La supervivencia significa la absolución. La muerte significa justicia». La puerta frente a ella se abrió con un chirrido. 3 lobos salieron. Eran enormes, transformándose a mitad de camino de humanos a bestias. El primero era Jax, el ejecutor al que ella había humillado en la cafetería. En su forma de lobo, era un tanque de color rojizo que pesaba fácilmente 136 kilos. La segunda era una elegante hembra gris llamada Cora, conocida por su velocidad. El tercero era el beta de la manada, un imponente lobo negro llamado Titus. Titus era una leyenda. Nunca había perdido una pelea. La multitud rugió. Era una ejecución. Una pequeña chica contra 3 monstruos. Silas observaba, con las manos agarradas a los brazos de su trono. «Demuéstrales», pensó, «demuéstrales lo que eres». Sonó el cuerno. Jax se abalanzó primero, ansioso por vengarse. No pensó en ninguna estrategia. Solo quería destrozarla. Cargó como un toro. Tessa no se movió hasta el último segundo. Esperó hasta poder oler su aliento putrefacto. Entonces se dejó caer de espaldas. La multitud contuvo el aliento cuando Jax voló por encima de ella. Tessa dio una patada hacia arriba con ambas piernas, clavando los talones en el blando vientre del lobo. La fuerza de los nacidos de la luna, combinada con el propio impulso de Jax, lanzó al enorme lobo por los aires. Este dio vueltas incontrolablemente y se estrelló de espaldas contra la pared de piedra del foso. Se desplomó, gimiendo, con las costillas destrozadas. Uno menos. Cora y Titus fueron más listos. La rodearon, flanqueándola por la izquierda y la derecha. «Vamos», susurró Tessa. Cora se abalanzó sobre ella, mordiéndole los tendones de la rodilla. Tessa saltó, girando en el aire, pero Titus ya estaba allí, con sus enormes mandíbulas apretando su brazalete de cuero. La presión era inmensa. El cuero crujió. Tessa apretó los dientes contra el dolor. Si él sacudía la cabeza, le arrancaría el brazo de su sitio. No podía dominar a Titus. Era demasiado grande. Tenía que ser brutal. Tessa clavó los dedos libres en el ojo del lobo. Era un movimiento sucio, un movimiento de supervivencia.
Titus rugió, un sonido gutural medio humano, y la soltó, sacudiendo la cabeza para aclarar su visión. Tessa rodó, poniéndose en cuclillas. Le latía el brazo y la sangre empapaba el cuero. Cora volvió a atacar, apuntando a la garganta. Tessa se apartó, agarrando el pelaje suelto de la nuca de Cora. Aprovechó el impulso del lobo para girarla y estrellar a Cora contra el desorientado Titus. Los dos lobos quedaron enredados en una maraña de extremidades y pelaje. Tessa no les dio tiempo a recuperarse. Corrió hacia la pared del foso. Subió 3 escalones de la piedra vertical, se lanzó hacia atrás y ejecutó una patada giratoria. Sus pies impactaron de lleno en el cráneo de Titus. El sonido fue como un disparo. El lobo negro gigante se derrumbó, con la lengua fuera. Cora, al ver caer al beta, gimió y retrocedió, mostrando su garganta en señal de sumisión. El silencio se apoderó de la arena. Un silencio absoluto y atónito. Tessa se quedó de pie sobre los cuerpos de los campeones de la manada. Respiraba con dificultad, le goteaba sangre del brazo y tenía el pelo plateado revuelto alrededor de la cara. Levantó la vista hacia el palco real. Cruzó la mirada con Silus. «¡Eso es todo!», gritó con voz clara y resonante. Los miembros del consejo se miraron horrorizados. «Lucha como un demonio», susurró uno. «Ningún humano se mueve así». De repente comenzó un aplauso lento. Era Silus. Se puso de pie y aplaudió lentamente, con ritmo. La multitud, confundida al principio, comenzó a unirse. Al principio fueron unos pocos, luego más, hasta que toda la arena temblaba con el rugido de aprobación. Los lobos respetaban la fuerza por encima de todo, y Tessa acababa de demostrar que era la más fuerte de la arena. Pero la victoria duró poco. A medida que la adrenalina se desvanecía, el agente enmascarador que Tessa había utilizado, que se había ido degradando desde la lluvia del día anterior, finalmente se evaporó por completo bajo el calor de su esfuerzo. El viento cambió, llevó su olor hasta las gradas. No solo el olor de una nacida de la luna, sino el olor de una alfa prima. Los miembros del consejo se pusieron de pie, con las narices temblando. La anciana consejera, la anciana Mara, señaló con un dedo tembloroso hacia la fosa. «Ese olor», jadeó Mara, «no es solo la sangre de Ragna, es la sangre antigua, la del primer lobo». Los vítores cesaron. Silas se quedó paralizado. No se había dado cuenta. Pensaba que ella era solo una miembro de la realeza. Pero el olor que flotaba ahora era más antiguo que el propio reino. Era el olor de los míticos progenitores. Tessa miró a su alrededor, confundida. Vio a los lobos de la primera fila arrodillarse, no por miedo, sino por instinto biológico. Ella no era solo una luchadora, era una reina por derecho de nacimiento. Y en las sombras de la entrada del túnel, una figura con una capa con capucha y un emblema de serpiente roja observaba, levantó un comunicador de muñeca y susurró una palabra. Encontrada. El silencio en la arena era más pesado que las paredes de piedra que la rodeaban. Tessa se encontraba en el centro de la carnicería, con el pecho agitado, la adrenalina desapareciendo lentamente para revelar un profundo y doloroso agotamiento. El aroma, su aroma, flotaba en el aire húmedo como un peso físico. Olía a tierra profunda, bosques antiguos y luz de luna cruda y sin filtrar. La anciana Mara, la miembro más veterana del consejo, fue la primera en moverse. No corrió, no gritó. Con las rodillas temblorosas, bajó los escalones de piedra del palco real, caminó sobre la arena empapada de sangre y se arrodilló. Presionó la frente contra la tierra. «La prima», susurró Mara, con la voz quebrada. «La sangre de la primera regresa». «Stu». Uno a uno, los demás lobos de las gradas siguieron su ejemplo. Era un imperativo biológico, un código genético que reescribía su agresividad en reverencia. Incluso Silas, de pie en lo alto del balcón, sintió la atracción. Era un impulso de proteger, de servir, de seguir. Pero Silas era un rey y su voluntad era de hierro. Luchó contra el instinto, agarrándose a la barandilla hasta que la piedra se desmoronó en sus manos. «Despejen la arena», gritó Silas, rompiendo el trance con su voz. «Llevadla al ala médica ahora mismo».
El hechizo se rompió. Los médicos entraron corriendo, pero se movían con una delicadeza recién descubierta, tratando a Tessa no como a una prisionera, sino como a un artefacto sagrado. 3 horas más tarde, la situación en la sala de guerra de Blackwood era catastrófica. Tessa estaba sentada a la cabecera de la mesa de obsidiana, con el brazo vendado y un jersey nuevo de gran tamaño que le había proporcionado Silas. Parecía pequeña, pero nadie se atrevía a mirarla a los ojos, excepto Silas. El consejo está en estado de pánico, dijo Silas, paseándose por la sala. El mapa holográfico del territorio parpadeaba sobre la mesa. Quieren anunciar tu regreso a la Asamblea Global. Creen que eres una mesías. Soy una camarera, dijo Tessa, mirándose las manos. Ayer serví hamburguesas. No quiero una corona, Silas. No quiero que me adoren. No tienes elección, respondió Silas con severidad. El aroma que desprendiste es una señal. El sindicato ya lo sabe. Y si el consejo lo difunde, todos los alfas ávidos de poder, desde aquí hasta Rusia, vendrán a por ti. Querrán aparearse contigo para fortalecer sus linajes o matarte para acabar con la amenaza. La puerta se abrió. Caleb entró. Parecía diferente, demacrado. La arrogancia había desaparecido, sustituida por una energía nerviosa y agitada. No miró a Tessa. Padre, dijo Caleb en voz baja. Seguridad informa de un enjambre de drones en el perímetro. Sector 4, Silas frunció el ceño. El sector 4 es el acantilado. Es imposible escalarlo. ¿Están escaneando? No, dijo Caleb, con la mirada fija en el suelo. Están interfiriendo. Antes de que Silas pudiera reaccionar, las luces de la mansión se apagaron. El mapa holográfico desapareció. Las cerraduras electrónicas de las pesadas puertas blindadas se desactivaron con un ruido metálico aterrador. ¡Alerta roja!, rugió Silas, transformándose a medias, con los ojos brillando como el ámbar en la oscuridad. Coge el generador, Caleb, asegura el ala oeste. No puedo, susurró Caleb. Silas se quedó paralizado. Se volvió hacia su hijo. ¿Qué has dicho? Caleb levantó la vista, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Quería ser rey, padre. Solo quería que me miraras como la miras a ella. Caleb, ¿qué has hecho?, preguntó Silas con voz mortalmente tranquila. Bajé la rejilla. Caleb sollozó. Hice un trato. La serpiente roja. Dijeron que solo la querían a ella. Dijeron que si les entregaba a la chica, dejarían en paz a la manada. Me prometieron la corona. Tessa se levantó, haciendo que su silla chirriara ruidosamente contra el suelo. Idiota, siseó. El sindicato no hace tratos, hace cementerios. Como si fuera una señal, las ventanas de la sala de guerra se hicieron añicos hacia adentro. Los botes de gas nitrato de plata silbaron por el suelo. Las granadas aturdidoras detonaron, convirtiendo la sala en un caótico estroboscopio de luz cegadora y ruido ensordecedor. Silas se abalanzó sobre Tessa, cubriendo su cuerpo con el suyo mientras la metralla rasgaba el aire. ¡Corre!, le gritó al oído. ¡Ve a las catacumbas! No te voy a dejar, gritó Tessa tosiendo mientras el gas de plata le quemaba la garganta. ¡Vete! Silas la empujó hacia el pasadizo secreto de los sirvientes, detrás de la estantería. Si te capturan, el mundo se acabará. ¡Vete! Tessa se metió a toda prisa en el oscuro pasadizo, miró atrás justo a tiempo para ver cómo las pesadas puertas de roble salían volando de sus bisagras. Los hombres entraron en tropel. No eran lobos, eran humanos con trajes de combate de alta tecnología que llevaban máscaras antigás con una serpiente roja pintada en las viseras. Llevaban picas electrificadas y rifles de asalto cargados con balas de plata de punta hueca. A la cabeza iba un hombre con un elegante traje de negocios que llevaba una máscara de respiración. Caminaba con calma en medio del caos. «Asegura el aire», ordenó el hombre señalando a Caleb. «Espera, teníamos un trato». Caleb gritó cuando 2 soldados lo agarraron. «Dijiste que sería rey. Traicionaste a tu propia sangre», dijo el hombre, con la voz amplificada mecánicamente. «Un traidor es útil una vez. Después es un lastre». El soldado levantó la culata del rifle
y se la estrelló en la cara a Caleb. El chico se derrumbó. Silas rugió, un sonido que sacudió los cimientos de la casa. Se transformó por completo en un enorme licántropo negro como la medianoche. De pie, con una altura de 7 metros sobre sus patas traseras, atravesó la primera oleada de soldados, destrozando el Kevlar y la carne con la misma facilidad. Pero eran demasiados y el gas lo estaba debilitando. Desde la oscuridad del túnel, Tessa vio a Silas caer bajo una lluvia de dardos tranquilizantes y redes de contención. Vio cómo se llevaban a Caleb. Vio cómo su mundo se quemaba. Se dio la vuelta y corrió hacia la oscuridad, no para esconderse, sino para cazar. La finca Blackwood era un matadero. Los mercenarios del sindicato, conocidos como los Reapers, eran eficientes. Se movían de habitación en habitación, neutralizando a los guardias de la manada con armas sónicas que alteraban el equilibrio de los lobos, impidiéndoles transformarse. Arrastraron a Silas y Caleb al patio delantero, donde la tormenta seguía rugiendo. La lluvia arrastró la sangre hacia los desagües. El director Holloway, el hombre del traje, se encontraba de pie junto al rey Lycan. Silas estaba ahora en forma humana, desnudo de cintura para arriba, sangrando por una docena de heridas, atado con cadenas de plata que le quemaban la piel. Caleb yacía a su lado, inconsciente. ¿Dónde está ella?, preguntó Holloway, encendiendo un cigarrillo con la mano ahuecada. Los escáneres del dron muestran que sigue en el edificio. Hazlo fácil, Silus. Danos al primigenio y dejaré vivir a tu hijo. Tú, por supuesto, tienes que morir. Es malo para el negocio. Silas escupió un bocado de sangre sobre los zapatos lustrados de Holloway. Vete al infierno. Holloway suspiró. Odio trabajar bajo la lluvia. Asintió a un soldado. Ejecuta al chico. El soldado apuntó con su rifle a la cabeza de Caleb. Silas luchó contra las cadenas, rugiendo con furia impotente. «No, llévame a mí. Déjalo a él». El dedo del soldado apretó el gatillo. ¡Zas! Una flecha con plumas negras atravesó el cuello del soldado. Cayó en silencio. Holloway se dio la vuelta. ¡Contacto! Oh. ¿De dónde ha salido eso? ¡Zas! ¡Zas! Otros 2 soldados del perímetro cayeron, con flechas clavadas en sus viseras. ¡Arriba!, gritó alguien. En el pico más alto del tejado de la mansión, una silueta se recortaba contra los relámpagos. ¡Tessa! Sostenía un arco compuesto que había cogido de la sala de trofeos. No parecía una víctima. Parecía la estatua de Artemis cobrando vida. Dejó caer el arco y saltó. Era un salto suicida de 15 metros hasta los adoquines, pero no golpeó el suelo. En el aire se transformó. No fue el doloroso cambio de un lobo normal, con huesos crujiendo. Fue fluido, como el agua que se convierte en hielo. Una explosión de luz violeta se expandió hacia afuera, cegando a los soldados. Cuando la luz se desvaneció, una criatura se interponía entre el sindicato y el rey. Era enorme, más grande que Silas. Su pelaje era puro, de un blanco brillante, como la luz de las estrellas atrapada en forma física. Sus ojos eran soles violetas ardientes. Era un lobo gigante, una criatura de los mitos, extinta desde hacía 1000 años. Los segadores abrieron fuego. Las balas impactaron en su pelaje y se aplastaron, cayendo inofensivas al suelo. Su piel era más dura que el diamante. Tessa rugió. No era solo un sonido, era una fuerza física. La onda expansiva destrozó las ventanas de los todoterrenos y derribó a los soldados más cercanos. Se movió. Era una mancha borrosa de muerte blanca. No mordía, aplastaba. Dio un zarpazo y 3 hombres con equipo táctico salieron volando por el patio. Chasqueó las mandíbulas y partió por la mitad un rifle reforzado. Holloway entró en pánico. «Usa los cañones sónicos, derribadla». Los pesados cañones giraron, emitiendo un chirrido de alta frecuencia que normalmente licuaba el cerebro de un lobo. Tessa se volvió hacia el sonido. No se inmutó. La sangre ancestral no solo le daba fuerza, le daba inmunidad a las debilidades de los lobos modernos. Marchó a través de las ondas sónicas, los adoquines crujiendo bajo sus patas. Llegó al cañón,
Apretó las mandíbulas alrededor del cañón y destrozó la máquina de metal como si estuviera hecha de cartón. Los soldados rompieron filas. Eran mercenarios pagados para luchar contra lobos, no contra dioses. ¡Retirada!, gritó alguien. ¡Es un monstruo! Holloway, al darse cuenta de que la batalla estaba perdida, sacó una pistola plateada de su chaqueta y apuntó a la cabeza de Silas. «Si yo no puedo tener el premio, nadie ganará». Disparó. Tessa fue más rápida. Interceptó la bala, no con su cuerpo, sino con su velocidad. Se abalanzó, volviendo a adoptar su forma humana en el aire para reducir su superficie y deslizándose por las piedras mojadas. La bala le dio en el hombro y el impacto la hizo girar, pero su impulso la llevó hacia adelante. Se estrelló contra Holloway, derribándolo al suelo. Le inmovilizó las muñecas, con sus ojos violetas ardiendo a pocos centímetros de su cara. «¿Querías sangre, Ragnar?», gruñó Tessa con sangre brotando de su hombro. «Aquí la tienes», levantó el puño. «Tessa, para». La voz de Silas atravesó la ira. Tessa se quedó paralizada, con el puño suspendido a pocos centímetros de la nariz de Holloway. Jadeaba, con las pupilas dilatadas, y su instinto salvaje le exigía que le desgarrara la garganta. «No», dijo Silas, luchando por incorporarse. «Si lo matas, te convertirás en lo que dicen que eres. Te convertirás en un monstruo». Tessa tembló. Miró a Holloway, que gemía aterrorizado. Miró la carnicería que la rodeaba. Luego miró a Silas. Bajó lentamente la mano. Se inclinó hacia Holloway. «Corre», susurró. «Díselo a tus amos. Díselo al sindicato. Si vuelves a pisar la tierra de Blackwood, no habrá piedad». Se puso de pie. Holloway retrocedió a toda prisa, se orinó y corrió hacia los vehículos que lo esperaban. Los mercenarios supervivientes no lo esperaron. Ya estaban saliendo a toda velocidad del camino de entrada. Holloway tuvo que lanzarse a una furgoneta en marcha para escapar. El patio quedó en silencio, salvo por la lluvia. Tessa se volvió hacia Silas. Se acercó, con las piernas temblorosas. Agarró las cadenas de plata que lo ataban y tiró de ellas. Con un gruñido de esfuerzo, rompió los eslabones y lo liberó. Silas la cogió cuando ella se derrumbó. La adrenalina había desaparecido y la bala de plata en su hombro le quemaba. «Tonta», murmuró Silas, abrazándola contra su pecho. «Has recibido una bala por mí. Tú has recibido una granada por mí». Tessa jadeó, con una leve sonrisa en los labios. «Digamos que estamos en paz». Caleb gimió cerca, despertándose. Levantó la vista y vio a su padre abrazando a Tessa. Vio la destrucción. Vio cómo los guardias restantes salían de la mansión y miraban a Tessa con asombro. En ese momento supo que su vida como heir había terminado. 2 semanas más tarde, la brisa del océano era fresca en el balcón. Tessa estaba de pie, apoyada en la barandilla de piedra, con el brazo en cabestrillo. La herida se estaba curando lentamente. La plata siempre dejaba cicatrices, pero ella estaba viva. Ahora llevaba un vestido de seda azul medianoche. Se había acabado el uniforme de camarera. Silas salió para reunirse con ella. Llevaba 2 vasos de whisky. Le entregó uno a ella. «El consejo ha votado esta mañana», dijo Silas mirando al horizonte. Y Tessa dio un sorbo. «Querían coronarte reina del norte inmediatamente. Querían desplazarme». Tessa se rió suavemente. «Supongo que les dijiste dónde se podían meter su corona. Les dije que la casa de Blackwood y la casa de Ragnar ya no son enemigas». Silas dijo: «Les dije que somos socios, cogobernantes, si eso es lo que quieres». Se volvió hacia ella. La tensión que había estado latente entre ellos desde la cena seguía ahí, pero había cambiado. Ya no era hostil, era magnética. «¿Y Caleb?», preguntó Tessa. El rostro de Silas se endureció. «Está vivo. Esa es la única misericordia que pude concederle. Ha sido desterrado a los territorios más lejanos. Trabajará en las minas. Quizás dentro de 10 años, si aprende lo que significa el honor, pueda regresar. Pero nunca será rey. Él también fue una víctima». «En cierto modo», dijo Tessa. «Una víctima de las expectativas». «Todos lo somos», respondió Silas.
Extendió la mano y le apartó un mechón de pelo plateado de la cara. Esperaba una camarera. Encontré una guerrera. Esperaba una amenaza. Encontré... ¿Qué encontraste, Silas?, susurró Tessa. Encontré a la única persona en esta tierra que puede estar a mi lado, no detrás de mí, dijo. Se inclinó hacia ella. Tessa no se apartó. Sus frentes se tocaron, un gesto de intimidad mucho más profundo que un beso para los de su especie. Era una aceptación de almas. El sindicato volverá, advirtió Tessa. Holloway solo era un intermediario. Que vengan, dijo Silas, con una sonrisa oscura en los labios. Tenemos a la manada, tenemos la fortaleza. La miró a los ojos violetas. Y tenemos a la reina loba. Tessa sonrió y por primera vez en su vida no sintió ganas de huir, no sintió ganas de esconderse. Sí, dijo que lo teníamos. Y esa es la historia de cómo un error arrogante derribó una jerarquía y reveló una leyenda. Desde un restaurante grasiento hasta el trono del reino Lycan, Tessa demostró que el verdadero poder no tiene que ver con quién es tu padre. Se trata del fuego que corre por tus venas. Caleb aprendió por las malas que nunca se debe juzgar un libro por su portada, especialmente cuando ese libro puede lanzarte contra una pared. Pero la historia no ha terminado. El sindicato sigue ahí fuera y Caleb está en las minas, tramando su próximo movimiento. ¿Qué opinas? ¿Debería Silas haber ejecutado a Caleb por su traición? ¿O fue el destierro la decisión correcta? ¿Y crees que Tessa y Silas hacen buena pareja? ¿O la dinámica de poder es demasiado peligrosa? Cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado esta historia, dale al botón de me gusta. Ayuda mucho al crecimiento del canal. Comparte este video con un amigo al que le gusten las historias de amor con hombres lobo. Y no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte la segunda parte de la saga. Gracias por vernos y hasta la próxima.